Nuestros hijos crecen y nuestros hijos se van de la casa. ¿Qué pasa con el nido vacío? ¿Qué pasa con ese momento? Vamos a pensarlo así. ¿Es mito o realidad? Chan. El nido vacío, el concepto de nido vacío, surgió en los 70, a raíz de que había un montón de mujeres, en su mayoría eran mujeres, que consultaban por depresión. A medida que los terapeutas iban preguntando por esas depresiones, fueron constatando que se trataba de mujeres de cierta edad, entre 50 y 65, que preguntaban por su tristeza a raíz de que los hijos se habían casado o estaban formando, no sé, hogar en otras ciudades para estudiar, o se encontraban recientemente separadas. Y esa tristeza la llevaba a preguntarse si el vacío que sentían en su casa, ese nido vacío, se constituía un síndrome, ¿no? Entonces ahí apareció el nombre de síndrome del nido vacío. Se me ocurre también un momento, hablas de los 70, con las mujeres mucho en sus casas, ¿no? Sí, eran mujeres que habían dedicado en su mayoría su vida a la crianza, a la constitución de una familia y a la crianza de sus niños, ¿no? Después, bueno, esto se desmitificó un poco, el síndrome quedó ahí medio disuelto, pero bueno, en el imaginario popular sigue ahí como muy vigente esto de decir, bueno, es el síndrome del nido vacío. Es como el título, el rótulo para un montón de otras situaciones, ¿no? Sí, para un montón de otras situaciones. Se suele dar en esa franja etaria, por decirlo de alguna manera, o a esa etapa de la vida, ciertas crisis vitales que son esperables, ¿no? Es la edad de la jubilación, es la edad de algunos cambios en la pareja, es la edad también en la que, bueno, los hijos van o emigran a estudiar o, bueno, se piensan por fuera de la casa o logran cierta independencia y están más fuera de la casa que dentro de la casa. Entonces, bueno, la casa empieza a quedar como vacía. Y ese vacío se puede significar de un montón de maneras, ¿no? Las parejas lo empiezan a significar como, bueno, los chicos, no sé, se van todo el día o se van el fin de semana o arman planes con otros o se fueron a estudiar en otra provincia o se han casado o han tenido hijos o han formado pareja y ya no están tanto en casa. Entonces, bueno, tanto hoy hombres como mujeres se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué hacemos solos en casa? Y ese que hacemos solos en casa puede generar en un montón de situaciones, puede ser inclusive motivo de ruptura. ¿Esa tristeza, esa angustia? Esa crisis vital puede derivar en muchos aspectos. Crisis es un momento bisagra, es un momento de ruptura y es un momento de reorganización también. Entonces, en esa crisis también puede haber, bueno, ruptura en una pareja. Las parejas se tienen que reencontrar en ese momento, si es que no se habían reencontrado antes o separado antes, tienen que volver como a rearmarse en este nuevo contexto. En lo que quedó en este contexto. Entonces empiezan a haber, bueno, nuevas organizaciones, nuevos tiempos, nuevos destiempos y ciertas conversaciones que se suelen dar en relación a, bueno, acá estamos, nos volvemos a conocer. Nos miramos, ¿qué hacemos? Nos miramos, nos reconocemos y a veces, bueno, sucede que, bueno, nos volvemos a reconocer en esta etapa y surgen otros planes y otras actividades y a veces no. Hoy en día por ahí con la vorágine, la familia, el trabajo de uno, de otro, los chicos, las actividades, la tarea, la casa, es como que nos pasa por encima. Es más difícil que enganchar el ritmo de la vorágine, el decir, bueno, ahora hay un silencio, hay un momento que puede ser de relajación, de ocio. ¿Es más difícil acomodarse a eso? Es distinto acomodarse a eso. Durante ciertas etapas de la vida nos dedicamos a la crianza de los niños o, bueno, las parejas que deciden no tener niños, a las actividades por ahí productivas, a la crianza de animales. Digo, bueno, hay un montón de elementos que hacen al armado de una familia y a la dedicación que uno le da a una familia en cierta etapa de la vida. Entonces, bueno, la independencia, la rutina diaria, el dedicarse al cuidado de otros,
arma una especie de esquema que, bueno, en alguna etapa de la vida se tiene que romper. En otras épocas, por ejemplo, los hijos no se iban de las casas, ¿no? A muchos hijos quedaban al cuidado de sus padres para que en el momento de la vejez hubiera alguien que estuviera ahí al cuidado. Hoy la vida ha cambiado muchísimo y ya no queda el hijo, tal vez el menor, en esa época era el menor, que iba a quedar para, se decía en esa época, a vestir santos, ¿no? Que no se iba a dedicar a la familia, que no iba a tener hijos, pero sí se iba a dedicar al cuidado de los padres. De hecho, en las culturas orientales es una ruptura hoy pensar que los hijos no van a quedar al cuidado de los padres y van a viajar y van a dedicarse al estudio o al trabajo, porque los adultos mayores eran personas que culturalmente eran a honrar y a cuidar, y hoy quedan como en estas culturas, claro, las occidentales, al cuidado de otros. Entonces, el nido vacío queda en todas las culturas, se ha globalizado en todas las culturas, en todos los países, y es algo a reubicar. Bueno, ¿qué hacemos cuando llegamos o cuando llega la etapa de la jubilación, lo que antes se llamaba la tercera edad, que ahora ya no se llama más la tercera edad, hay cuarta, quinta, sexta, la expectativa de vida cambió muchísimo, entonces nos tenemos que dedicar a otra cosa, tenemos que armar nuevos proyectos, tenemos que armar nuevos planes cuando la vida sigue, no se termina, sigue. El nido vacío por un lado, mito o realidad, veremos. Pero por otro lado también se escucha mucho el enojo o el desgaste de los padres cuando el chico se aquerenció en la casa y no se va. Esa es la antítesis, ¿no? Sí, esa es la antítesis, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos treintañeros largos? Viviendo en casa. Viviendo en casa casi como adolescentes. Para eso han puesto otro síndrome, que es el síndrome de Peter Pan. Ah, mira. Que son los niños eternos, ¿no? Aquellos que no crecen, aquellos que se quedan en casa, aquellos que requieren cuidados porque, bueno, no han decidido tal vez si dedicarse a algún trabajo o dedicarse al estudio, o no arrancan en actividades laborales, o están como muy cómodos en esta cosa de los cuidados maternos, paternos, ¿no? En esta cosa de me cocinan, me lavan la ropa y mi dinero viene para los que trabajan, mi dinero es todo para mí, entonces viajo, entonces bueno, salgo con mis amigos o tengo como una pequeña independencia. Muchos sí tienen posibilidades de tener a lo mejor algún departamento o algún segundo hogar, van como de un ratito, entonces vuelvo a la casa de mi madre o mi padre a comer, a lavar la ropa. Hay como todo un movimiento entre los que se van y arman su independencia y aquellos que se quedan y los padres están como tratando de empujarlos al mundo, ¿no? A que vuelen. Sí, aquellos que se quedan, vamos ahí tal vez a lo más patológico que pueda pasar en esto, aquellos que se quedan también se quedan porque hay alguien que sostiene ese vínculo, ¿no? Y que necesita no desprenderse de eso que vino cuidando durante mucho tiempo. Y tal vez aquellos que experimentan una tristeza muy profunda cuando el nido quedó vacío y esa tristeza persiste, o esa tristeza es una tristeza angustiada, o una tristeza con sensación de abandono, que viene ahí con un poquito de enojo, o esa tristeza perdura más tiempo del esperado y yo, no sé, dejo de sentir ganas de salir al mundo, de mis actividades o de retomar, no sé, el contacto con mi pareja y con mis amigos. A partir de ahí podemos pensar que algo de la patología sí se está instalando, ¿no? ¿Uno como padre se puede preparar para ese momento del nido vacío o de Peter Pan? Sí, uno se puede preparar. Yo creo que uno lo puede preparar, anticipar, creo que uno lo puede Pensarlo, ir pensando. Sí, que en algún momento los hijos van a crecer, preparar a los hijos para el momento en el que van a crecer y ayudarlos a esa independencia, y prepararse uno a sostener esto, ¿no? Sostener el afuera. Mis amigos, mis actividades, mi relación de pareja, en esto que hablábamos recién, de que uno va como dedicándose exclusivamente muchas veces al cuidado de los hijos, pierde el contacto con lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace bien. Sí, el reencontrarse con uno o con su pareja es como arrancar de cero. Nos volvemos a conocer, nos volvemos a poner de novios. Para muchos sí,
nos volvemos a poner de novios y es como un reencontrarse en el amor. Para otros es una experiencia por ahí un tanto más compleja, que tiene que ver con qué me gusta a mí, qué me gustaba a mí del otro, qué cosas me hacían vibrar o qué cosas ¿Realmente me quiero apasionaban, seguir ¿no? acá? Claro, muchas veces es una pregunta, por eso se mezcla con esto de, bueno, me deprimí. Muchas personas vienen con la pregunta, ¿me deprimí? Entonces, bueno, uno tiene que despejar, muchas veces no es una depresión, pero sí es una tristeza que nos lleva a preguntarnos un montón de cosas, ¿no? ¿Qué cosas me apasionaban antes de dedicarme a todo esto? Muchos arrancan sus estudios. Cuando los chicos se van. Incluso en la universidad cuando los chicos se van, muchos arrancan una actividad laboral o creativa que había quedado postergada, muchos retoman su vínculo con sus amigos, entonces empiezan las quejas de algunos padres jóvenes es mi vieja, mi viejo se la pasa viajando con el tour de jubilados y no me cuida a los chicos. Y son padres y madres que están, siempre me voy a San Luis, me voy a Córdoba, me voy a Mendoza y pasan su vida con gente de su edad, con la que se divierten, bailan y generan hermosos vínculos, ¿no? Está tan instalado esto del nido vacío, esto que decías al principio, que es un mito o una realidad, queda a gusto del consumidor, pero quizás uno se anticipa por un prejuicio que después cuando llega el momento no es tan así. A ver, quizás a muchos nos da un poquito de cosa cuando el chico se va el fin de semana o cuando tiene algún pequeño viaje. Entonces uno se pone a pensar que cuando realmente se vayan va a ser tremendo porque está el fantasma del nido vacío. ¿Uno se anticipa negativamente por ahí? Uno se anticipa con miedo. Es como una espera angustiada esta de ¿y qué va a pasar cuando? Que tenemos un poco de señales, siempre hay como una precuela de lo que va a pasar. Entonces, digo, tenemos un poco de señales. Ay, se va de viaje con, no sé, el colegio. Ay, ¿qué le va a pasar? ¿Cuándo le va a gustar? Y yo acá me quedo esperando. Papás y mamás que no duermen en toda la noche cuando sus hijos van a bailar o cuando se van a alguna actividad. Entonces, bueno, uno tiene como los pequeños indicios de lo que puede ir pasando después cuando, bueno, se va a estudiar. Se va a estudiar y yo qué voy a hacer acá. Claro. Y ella o él cómo se va a manejar y cómo va a poder, casi como cuando, no sé, les enseñamos a cruzar la calle solos o salen en su primer recorrido en bicicleta por la ciudad. Pero es más el miedo por lo que el chico va a poder o no hacer o el miedo de uno mismo. Sí, son No, si miedos. va a poder cruzar la calle o cocinarse, uno mismo, ¿no? Sí, son miedos personales, sí. Porque si es confiar en que si les dimos todas las herramientas para que se pudieran manejar en el mundo, ellos van a poder tomarlas y van a poder hacer con eso. Y si no, si les dimos todas las herramientas que nosotros pudimos darle y vemos que no se manejan, también darles la posibilidad de la pregunta. Che, ma, che, pa, ¿cómo se hacía una tarta? ¿Cómo ponésele? ¿Cuánto tarda el huevo para...? Y no importa, se lo decimos igual y tal vez pasará algún tiempo a fideos y a salchicha, pero después, bueno, podrá preguntar qué hacer. Che, y para ir a sacar el DNI y bueno, preguntarán. También les vamos a dar la opción y la herramienta de poder preguntar. Pero sí, son miedos personales de cómo se va a manejar nuestra cría en el mundo y son miedos también de, bueno, ¿me necesitará? La pregunta es, bueno, ¿podré perderlo? ¿Puede perderme? ¿Nos podemos perder un poquito para ver si podemos vivir solos y reencontrarnos? Después hay una vuelta, cuando nuestros hijos arman algo, hay una vuelta a la familia que es distinta y vuelve un adulto, se va un niño, un adolescente y vuelve un adulto ahí a manejarnos de par a par. Ahora, en un nido vacío complicado, uno también le puede llegar a generar una interferencia o un problema al chico, ¿o no? Sí, Como no sí. cargarlos, ¿no? Sí, la angustia es mucha, si el vínculo fue muy simbiótico o dependiente, si estamos pegoteados, pero pegoteados de una manera poco saludable, sí podemos perjudicarnos. Ambos podemos perjudicarnos. Tanto el que se queda triste, angustiado o depresivo, el que generó una patología como la depresión, ya, está demasiado triste, no puede levantarse de la cama, no siente deseo
ni por los amigos, ni por las actividades, ni deseo sexual. Realmente deja se queda sin emociones, se queda como vacío de emociones. Y este nido vacío es un vacío que se va haciendo cada vez más grande y más difícil de bordear, ¿no? Entonces, bueno, en esta sensación de abandono y de soledad me quedo hundido y bueno, también aparece culpa, ¿no? Le estoy haciendo mal a mi hijo o a mi hija si me escucha así. Aparecen como sensaciones que, bueno, en ese sentido ya hay que consultar, ¿no? ¿Y si el que se deprime o la que se deprime es la que se va? Habla de ese vínculo también. En general, el que se pudo ir, el que pudo intentar, por lo menos está en esa búsqueda, ¿no? Después uno puede extrañar, por eso digo que hay que despejar un montón de cuestiones. Si extraño lo que tenía, si extraño a mis padres o a mi casa o a mis vínculos, si puedo aún seguir con eso. Si tengo proyecto o no tengo proyecto, porque hay muchos adolescentes o adultos jóvenes que se van de casas por un impulso, por cortar con situaciones. En otras épocas, y ahora también, se da esto de, bueno, tengo un hijo, me caso solamente para salir de mi casa, y este armado es un armado un tanto precario, que después a lo mejor se llena con otras cosas, pero a veces no. Entonces, bueno, hay que delimitar un montón de cosas. Si me voy por impulso, si me voy porque tengo un plan o un proyecto. Tenemos la precuela. El spoiler es: el nido vacío es más mito que verdad. A mí me parece que sí. Queda a gusto de cada uno. Gracias, Juli. Gracias a vos.